Le damos la bienvenida esta mañana, Carolina Cose, Oscar Andrade, bienvenidos, un gusto recibirlos. Han hecho una alianza que ustedes han calificado como política. Carolina, ¿de qué características es esa alianza? Bueno, es una alianza que tiene como centralidad el trabajo y el futuro del trabajo. Pensamos que Uruguay está en un cruce de caminos en este sentido, tensado por cambios en la economía mundial, pero también por cambios en la región y por haber generado en Uruguay una plataforma que nos permite tener condiciones para enfrentar este cruce de caminos que para nosotros se centra fuertemente en el trabajo y en el futuro del trabajo. Eso implica poder reconocer las dificultades actuales, pero con una mirada de futuro que nos permita irlas resolviendo, pero también ir aprovechando todos los escalones que hemos recorrido hacia el futuro para ir generando sustentabilidad en el Uruguay para los jóvenes y para toda una masa de trabajadores que necesitan una fuerte reconversión laboral. Ahora, eso, ¿por qué lo ponemos en el centro? No solo por un tema de empleo, ¿sí? No solo por un tema de que haya empleo, sino por un tema de lo que significa el trabajo en la construcción de la dignidad humana, en la construcción de la sociedad, y porque si pensamos que si centramos ahí una gran cantidad de esfuerzos y de política, se van a tener que desarrollar, de ahí se van a tener que desprender acciones y políticas para resolver otros problemas, como la vivienda, como el medio ambiente, como temas de salud, ¿verdad? Ahora, esto lo vemos con Oscar en un marco político, no solo de gestión, sino en un marco político por lo que significa la construcción del entramado social, ¿no? Oscar, hoy el empresariado nacional, no estoy hablando de las grandes empresas, sino el empresario chico, que es el que ocupa el 80% de la mano de obra, está enojado con el gobierno del Frente Amplio. Está enojado porque tiene muchos problemas económicos, está enojado porque no llega a fin de mes, porque los números no le dan, porque ve, por ejemplo, y lo reprocha, y bueno, y el Frente Amplio lo explicará, que cuando llegan grandes emprendimientos se les da apoyo, se le da zonas francas, exoneraciones impositivas, condiciones beneficiosas para que lleguen. Y el empresario uruguayo dice, bueno, a mí no me dan esas condiciones. A ver, nosotros estamos cambiando el temporal. También puedo decir, hay un montón de trabajadores que están molestos con el gobierno. O sea, no solamente empresarios, hay trabajadores que hoy pueden estar más molestos con el gobierno que lo que podían estar hace 5 años atrás. Y yo creo que ahí, desde la izquierda, no hemos logrado defender un relato, que es que no es lo mismo construir transformaciones sociales en medio de un escenario donde el precio de los commodities es alto, los niveles de inversión privada son históricos en relación al producto, estás además rodeado de un conjunto de países que defienden una perspectiva de volver a recuperar la centralidad del Estado en las transformaciones, que hacerlo en medio de una circunstancia donde hubo un derrumbe del precio de los principales productos que exportás, donde cayó la inversión privada en toda América Latina arriba de un 14% en los últimos años, o sea, en un escenario brutalmente desfavorable. Entonces yo entiendo que los resultados no son iguales hoy a los que fueron del año 2005 al 2014, pero el escenario en el que te tocó gobernar fue radicalmente distinto. Y lo que habría que reflexionar es, la izquierda le tocó enfrentar un escenario muy complejo. Lo hizo no rebajando los salarios, no recortando las políticas sociales, defendiendo un conjunto de derechos, y el resultado que tuvo es que sale de ese escenario sin aumento de la pobreza y sin aumento de la desigualdad. Si uno para eso en comparación a cómo tuvo que enfrentar el país un escenario de dificultad en el año 2000, que fue con la perspectiva de la lógica mercadocéntrica, el resultado fue terrible. El resultado político-social fue terrible, desde el punto de vista del empleo, desde el punto de vista de las condiciones de trabajo. Entonces, yo entiendo que hay más dificultades hoy que las que había. Claramente estamos pasando un momento que es más complejo. Ahora, si uno mira el resultado regional de cómo atravesó esta circunstancia la Argentina, el Brasil, Paraguay, sus resultados con los que atravesó Uruguay, hay méritos indiscutibles en haber capeado el temporal sin necesidad de descargar los efectos de las dificultades sobre los sectores populares. Ahora, las demandas de la pequeña y mediana empresa son centrales, son centrales. Yo creo que cuando la pequeña producción rural nos plantea que hay que incrementar las políticas diferenciales porque claramente es la producción más vulnerable, hay que prestar oído y hay que buscar
la ingeniería, claro, después a veces tenés dificultades, porque como pasó cuando hace 1 año y medio el gobierno ofreció un conjunto de políticas diferenciales que atendían principalmente a la pequeña producción, la respuesta de algunos sectores fue a la pequeña no, tiene que ser a todos o a nadie, cuando claramente hay realidades que son desiguales. Entonces, también hay que ser conscientes en las necesidades, decir, bueno, colocar como centro el trabajo implica vincular este debate a la academia, implica vincular al movimiento social de trabajadores, implica vincular también a los sectores empresariales. O sea, no va a haber cambio profundo en la matriz productiva ni cambio profundo desde el punto de vista de la necesidad de innovación y tecnología si esta convocatoria no está. Ahora, parte de esa molestia, no digo toda, también tiene que ver con que, bueno, pareciera que no siempre se tiene en cuenta el contexto global en el que haces la política. Segundo, que hay políticas que hay que mirar más fino, yo creo que sí. Recién el año pasado y otros empezaron a tomar algunas medidas, por ejemplo, que beneficiaban la tributación del pequeño comercio. Capaz habría que haberlas tomado antes, ¿no? Que generaron condiciones y bueno, el pequeño comercio va a tener circunstancias para las tarifas y otras diferenciales. Hay que profundizarlas. Ahora, si hubo un momento en el que esto fue muy maltratado, fueron los años 90, donde las tarifas de los grandes consumidores fueron a menos de 1/3 de lo que eran las tarifas del comercio de la esquina, ¿no? O sea, si hubo una política que en general manejó de manera inversamente proporcional a las necesidades, fue esa de la década del 90, a la que creo que no hay que volver. Sí, adelante, porque le quería hacer una pregunta vinculada con lo que acaba de pasar, que la verdad que en una semana pasaron como hechos trascendentes. Uno es, ni que hablar, UPM, y el otro es Petrobras. Pero allí con el tema de Petrobras, desde la oposición, por ejemplo, se salió a cuestionar que el Poder Ejecutivo, que el gobierno tomara la decisión sobre una empresa que tiene compromisos hasta 2024, es decir, 5 años más tenía que hacerse cargo, tenía que pagar, y se le dice, bueno, está bien, nos quedamos con tus bienes, la empresa no va a hacer los juicios que tiene contra el Estado uruguayo, pero nos quedamos con un servicio que es deficitario. Entonces, el pequeño empresario que la pelea todos los días dice, bueno, pero ¿y este negocio que incrementa la deuda para el Estado? A mí, como uruguayo, ¿me conviene? Primero, con respecto, adhiero absolutamente a todos los conceptos que vertía Óscar recién, y agregaría que yo comprendo el malestar de una gran cantidad, una cantidad de pequeños empresarios y empresarias. En realidad no son pequeños empresarios, los empresarios no son ni grandes ni pequeños, son empresarios de empresas pequeñas o de microempresas, ¿verdad? Bien, vamos a poner las cosas como son. Y ahí yo lo que creo que lo que hay que ver es un camino que terminó con una rebaja del 20% de las tarifas eléctricas para más de 115.000 comercios a principios de este año. Y ahí yo creo que ese camino hay que profundizarlo. El tema, por ejemplo, de la energía eléctrica es un tema que puede y debe ser usado como una válvula de estímulo a conservar el tejido empresarial y también a estimular cosas nuevas. Y creo que hay una gran cantidad de acciones de detalle, y esto lo aprendí profundamente como ministra de Industria, que tenemos que desarrollar, y acá el Parlamento tiene una labor fundamental, para poner en igualdad de condiciones la producción nacional con los productos importados. Nuestro país desde hace décadas arrastra una situación, bueno, y después de haber pasado por una década que destruyó la industria en los 90, pero tiene un enorme entramado de condiciones legales que no le da iguales condiciones a la producción nacional que a la producción importada. Y ahí eso afecta a una gran cantidad de pequeñas empresas y microempresas, ¿verdad? Ahora, también tenemos todos que comunicarnos mejor, y acá la construcción política, la construcción de hablar con los distintos sectores, con el movimiento social, con los y las empresarias. No hay que generalizar. Los y las empresarias no son la directiva de una cámara. Es una cosa bastante más grande, bastante más capilar, con realidades muy diversas, y muchos de ellos y de ellas han tomado oportunidades de innovación y han cambiado su empresa, pero así, del derecho al revés. Eso es lo que tenemos que multiplicar, igualar condiciones
para que verdaderamente haya iguales condiciones de competencia y multiplicar las oportunidades. Ahora, con respecto a lo que tú me decís de Petrobras, a mí me parece a veces que la oposición larga frases sin tener el más mínimo análisis del contexto. Y eso en política es muy grave, porque nosotros nos encontramos acá con una empresa que tenía un contrato de concesión de obra desde el año 2000 y que fue llevando adelante una gestión complicada y que finalmente nos hizo un arbitraje, un juicio internacional al Estado uruguayo. Y ese es el panorama complejo que tuvo nuestro gobierno actual, una empresa que nos impone un juicio internacional, que dicho sea de paso, desde que el Frente Amplio es gobierno, recién empezó a suceder que Uruguay gana los juicios internacionales, antes solo los perdíamos, ¿sí? Pero igual es un juicio internacional donde después de un par de años, no me acuerdo si fueron un año o dos, de estar en este juicio internacional, de tener las manos atadas porque todo lo que se dijera iba a ser usado en nuestra contra en ese juicio internacional, de tener una empresa que además eso le permitía tener grados de libertad en el manejo del personal que también nos limitaba en las declaraciones y un marco legal que todos tenemos que respetar. Ese es el contexto. En ese contexto se llega a un arreglo con la empresa que es el mejor arreglo en la peor situación. Estábamos en la peor situación y llegó al mejor arreglo posible defendiendo al Estado, defendiendo a Uruguay para salir de esa situación y para poder empezar a construir de aquí en adelante. Entonces, a mí me parece que cuando hay una situación complejísima, lo que hay que valorar es cuál es la mejor condición de negociación para salir de ella, cuando estamos en una situación que no es la más fuerte. Mujica ayer hacía declaraciones en Canal 2 y decía que el Frente Amplio puede llegar a acuerdos con Manini y Ríos. Esto a raíz de que en el Partido Colorado se genera también una polémica donde Talvi dice, tengo diferencias oceánicas con Manini, y el domingo en una columna de opinión el expresidente Julio María Sanguinetti dice, no deberíamos estar cerrados a nada, a ningún tipo de acuerdo y de coalición. ¿Cómo se ven acordando con un partido como Cabildo Abierto? Mirá, yo creo que hay declaraciones que son por lo menos inoportunas. Nosotros debemos concentrar en defender un proyecto de país. El proyecto de país tiene distancias muy importantes con el proyecto de país que defiende Cabildo Abierto, muy importantes, por más que es difícil identificar alguna medida fuera de la defensa de la corporación, ¿no? Porque en definitiva creo que todos nosotros hemos colocado que la reforma de la caja militar fue una reforma muy tímida y que quedó a medio camino. Venimos como Frente Amplio de hacer una transformación histórica en la Carta Orgánica Militar que hay que explicar y defender y que la oposición no votó, y dentro de esa reforma tiene una disminución muy importante del número de coroneles y tendríamos que estar discutiendo, en mi opinión, por eso digo de la oportunidad, de cómo los sectores que hablan tanto del costo del Estado no votaron ni la reforma esta tímida de la caja militar, ni votaron la modificación de la Carta Orgánica que reduce el número de coroneles. Sin embargo, en su plataforma política plantean eliminar 27.000 funcionarios públicos, que claramente parecen no ser de acá. Entonces, creo que es esa la discusión que tendríamos que dar. Que en la misma semana en la que la lista 123 del pachequismo, orientada por un dirigente que fue funcionario de la dictadura en la ONU y después integró el gobierno de Sanguinetti como su secretario de Turismo con Azari, que colocó en su plataforma electoral que los pobres del Mides no voten y que tendría que empezarse con medidas prontas de seguridad. O sea, claramente de esos planteos estamos muy lejos. Que el Frente Amplio, que se ha embanderado mucho con la necesidad de mirar desde una perspectiva de derechos humanos la desigualdad de género, no puede permanecer pasivo a una declaración de Manini donde sostiene que la interrupción voluntaria del embarazo es una práctica anticonceptiva hoy. O sea, fue demasiado gruesa la diferencia. Entonces, en mi opinión, lo que hay que concentrar, más de este debate que en la última semana nos han colocado de qué hacemos con Manini, es cómo defendemos nuestro proyecto. Y en nuestro proyecto hay una determinada mirada del punto de vista político, del punto de vista social, del punto de vista... Después de las elecciones,
Cuando venga un tema concreto y conozcamos la opinión sobre ese tema concreto de todos, veremos si hay algunos temas en los que hay sectores que nos acompañan y que no. Yo no sería el primer lugar que iría para buscar una alianza Manini y Ríos, claramente, ¿no? Sí, yo quiero agregar a eso además que para la izquierda sería un grave error hacer, me parece a mí, ¿verdad? Me parece que sería un error confundir la figura de Manini con el concepto de las Fuerzas Armadas. Son cosas diferentes. Cuando uno habla de Manini es una expresión política que defiende una corporación, con ánimo corporativo. Cuando uno habla de las Fuerzas Armadas está hablando de un conjunto de personas organizadas al servicio del Estado y la democracia para defender la integridad territorial, la soberanía y demás, su función principal. Y si vamos a hablar de las Fuerzas Armadas, vamos a hablar de las Fuerzas Armadas en democracia, ¿verdad? Con una enorme cantidad de desafíos también del futuro y también del avance de las tecnologías, enorme cantidad de desafíos y de oportunidades para el país también. Entonces, me parece un error confundir las dos cosas. Eso quería apuntarlo porque me parece que a veces pasa eso, ¿no? Y creo que hoy los uruguayos y los frente amplistas tenemos que poner todas nuestras baterías en defender el proyecto de país que cambió al Uruguay y que lo puede seguir cambiando para colocarlo en un mejor lugar. Carolina, hoy los analistas políticos, los sondeos de opinión pública dicen, bueno, y para los dos, el centro político, una vez más en Uruguay, es el que está en disputa. ¿A quién va a apoyar el centro político? Entonces allí, y no quiero plantearles que entren en la contradicción, porque lo dijo Graciela Villar, lo de oligarquía-pueblo, pero quiero saber si ustedes toman esa consigna para salir a debatir, a hacer campaña. ¿Cuál consigna? Oligarquía-pueblo, salir sí. con esa máxima. Nosotros, me parece que en este acuerdo que hemos realizado, la máxima que tomamos para salir a defender nuestro proyecto es el trabajo y el futuro del trabajo, que es una máxima que va mucho más allá de medidas concretas, que tiene una base conceptual muy importante, que implica, ante una duda, tomar el camino que defienda al más frágil, al más débil, que implica, ante una duda, tomar el camino que nos permita consolidar compromisos intergeneracionales hacia adelante. O sea, no solo atar algo con alambre, si es necesario atarlo con alambre, habrá que atarlo con alambre, pero de ser posible, tomar medidas que permitan que los hijos de nuestros jóvenes y los hijos de los hijos tengan esperanza. Esa me parece que es la máxima, salir a defender nuestro proyecto con esta centralidad y con la sensibilidad del ideario artiguista que me parece que está en la base de la creación del Frente Amplio. El Frente Amplio tiene como bandera la bandera de Otorgués. Esa es, creo, me parece la máxima, que los más infelices sean los más privilegiados con una profunda mirada en la historia del Uruguay. Para mí hay una clara operación política, ¿no? Nos ponen un aro para que entremos por el aro. Entonces, ¿ese aro qué quiere decir? Quieren tratar de convencernos de que Graciela Villar, que fue militante sindical, 25 años en Asamblea Uruguay militó y que apoyó en la última elección la candidatura de Mario Vergara, ¿no? O sea, sus antecedentes la alejan mucho de parecer una izquierdista alocada, ¿no? Capaz de comerse los niños crudos, como la quiere presentar la derecha ahora. Era una vieja treta. ¿Cuál es la treta? Engañarte con el miedo para paralizarte. Si miren lo que presenta el Frente Amplio, una fórmula donde parece que un Bin Laden que apareció en la fórmula. ¿Qué intenta, en mi opinión, esconder esto? En primer lugar, claramente tenemos una fórmula que no está representando el izquierdismo radical que se va a comer los niños crudos. Las enormes dificultades que tiene el arco opositor. Porque lo que trata de esconder esta discusión sobre Graciela Villar, de decir, hay una consigna, oligarquía pueblo, una consigna sola no dice nada. Claro, podés abrir la discusión política. La consigna en sí no dice nada.
que el gobierno que se presenta como oposición va a ser un gobierno que va a tener que articular los intereses de Sanguinetti, de Sartori, de Novik, de Manini, de Lacalle, articularlos para formar un gobierno. Y está difícil, si uno coloca 4 o 5 componentes de problemas del país, saber qué va a pasar con respecto a un gobierno de la oposición. Entonces intentan tirarnos la pelota para esta cancha. Lo otro, me gustaría reflexionar un poco más. Alberto García el año pasado, cuando hace una ponencia en la OPP, reflexiona acerca del mérito que significaba indiscutible desde que se mide de cómo había evolucionado el índice Gini en la distribución del ingreso, y que teníamos que estar muy felices en los datos del descenso del índice Gini. Cuanto más desciende, es más igualitario el nuevo ingreso, pero a la vez mostraba una segunda gráfica que decía, el Gini con respecto a la riqueza no lo hemos logrado modificar, y tenemos mucho para hacer. Hay una investigación académica que presentó Mauricio da Rosa hace un par de años, donde colocaba que 2.500 empresas tienen el 90% de la riqueza empresarial. O sea, el 0,1% de la población uruguaya tiene el 90% de la riqueza empresarial. Entonces, enunciar algunos de esos componentes desde el punto de vista de la desigualdad, de decir, bueno, parte de los desafíos tienen que ver con trabajar sobre la desigualdad, no parece ser un pecado cardinal. Entonces, hay que abrir también un poco los conceptos para que no existan de golpe palabras malditas, que no se pueden colocar. Ojo con lo que decís, ¿no? Porque a veces después esto explica parte de la tensión social. Entonces, las dos cosas. Primero, hay una operación indisimulable. Editoriales intentando colocar este componente, la fórmula donde parece que hay un demonio, y el demonio parece que fuera Graciela Villar, que se va a comer los niños crudos. Repito, una militante de Asamblea Uruguay, de los sectores, no sé si decir más moderados, porque capaz, pero que no está caracterizado por propuestas irresponsables e insensatas, que me parece que intenta el viejo recurso del miedo. Yo vi hasta una caricatura de Graciela Villar como un tiburón comiéndose a Daniel Martínez que parecía un pececito. Vamos, ¿no? Otra vez lo mismo. Y los niños se van a ir a Cuba y la propiedad privada va a desaparecer, ¿no? O sea, parece que hay que parar un poco con la fiebre de la estigmatización por un discurso en una asamblea, ¿no? Donde en definitiva recordás 550 tablados. Me parece que es un intento que lo que hace también es tratar de tirar la pelota para la otra cancha, porque lo que sí tendríamos que explicarnos es cómo se van a juntar las mayorías parlamentarias. El proyecto de Sartori, ¿cómo encaja en medio del proyecto del herrerismo? Las miradas de Sanguinetti con las de Talvi, los planteos de Novik, cómo sintonizan los de Manini en ese arco opositor que tiene esas contradicciones. Me parece que estaría más bueno dar esa discusión. Hasta ahora no pudo explicar el Partido Nacional cómo es que reduce cerca de 30.000 funcionarios públicos, 30.000, ¿no? En un esquema donde en el planteo inicial dice no educación, salud y seguridad, y después no te dan nunca los números para esa reducción. Arbeleche después, cuando fue entrevistada, dijo, bueno, eran números primarios, pero eso explicaba apenas 100 de los 900 millones de shock fiscal. O sea, esto apenas era poco más del 10% del shock que nos prometen. Estaría bueno abrir mucho más ese shock que nos prometen para una discusión más profunda del miedo ahora incorporado en la compañera Villar, ¿no? Breve, miren qué tema le voy a plantear y les pido breve. Respecto a UPM, hay cuestionamientos de parte de la oposición, pero no quiero entrar a esos cuestionamientos, ustedes lo han escuchado, falta de transparencia en la negociación o aspectos que el gobierno debió negociar mejor. Pero voy a ir sí al movimiento social, a organizaciones ambientalistas, que son organizaciones de izquierda, que históricamente, y que cuestionan la negociación que hizo el Estado uruguayo, a lo que se comprometió, a lo que se dio, a esto último que ahora se está conociendo respecto a que UPM puede dejar e irse del Uruguay sin ningún tipo de complicación ni multa. Es decir, demasiadas concesiones a una empresa, a una multinacional por parte de un gobierno del Frente Amplio. Y quiero empezar por Carolina porque era ministra de Industria cuando esto se negoció. Y participé en la negociación como con varios compañeros de gobierno. Yo no puedo no pasar un poquito por las afirmaciones de la oposición que de vuelta no tienen nada que ver con la realidad. Primero, se habla de secretismo y no sé qué. Cuando uno está negociando con una empresa de las dimensiones de UPM, con el monto de la inversión, una empresa que cotiza en bolsa,
¿A quién se le ocurre que cuando estás negociando con una empresa que cotiza en bolsa se puedan publicar el rumbo de la negociación? Eso no resiste pero ni 2 minutos de análisis. Porque estamos hablando de una empresa que cotiza en bolsa y cada vez que toma una decisión tiene que ser formal y tiene que publicarla. Pero citar a los líderes partidarios y mantenerlos informados de la negociación. Y eso se fue haciendo y la empresa fue conversando, ¿verdad?, con los líderes partidarios. La propia empresa lo dijo ayer en los medios. La propia empresa lo dijo. Entonces, lo que hizo el gobierno fue generar una negociación muy fuerte, una negociación uniendo los temas para cuando tú negocias, si separás los temas, el otro queda en posición de debilidad. Si los unís, te fortaleces. Fue lo que hizo el gobierno y hay una enorme cantidad de contrapartidas como nunca antes hubo en una negociación con una empresa y con una inversión de estas dimensiones. Por ejemplo, la empresa se compromete a financiar con $1,5 millones durante 23 años la generación de 2 centros tecnológicos y de investigación en el centro del país. Se compromete, el acuerdo en términos de energía no tiene costado que no sea beneficioso para el Uruguay. Es el precio más bajo en promedio de biomasa, el precio más bajo de los generadores privados, le resuelve a UTE parte de la demanda del futuro, tiene 0 sobrecosto para UTE, tiene un aporte de millones de dólares para construir parte de la infraestructura que UTE necesita, tiene aportes en lo que tiene que ver con la devolución, el saneamiento y demás, tiene aportes en lo que tiene que ver con la financiación de becas estudiantiles, con fortalecer carreras en el interior. No, yo sé que pediste que sea breve, pero son tan larga la lista de contrapartidas y son públicas, porque se publicó enseguida. Ahora, con respecto al medio ambiente, es importante informarse, ¿verdad? Y leer la información que está publicada desde que está colgada, desde que se llegó a la negociación y los últimos decretos, comunicados que han salido con respecto a este tema. El Río Negro ya está contaminado y UPM no existe en el Río Negro, primer cosa. Y lo que se plantea es, primero, un estricto cumplimiento de las normativas. Eso es lo que se plantea en el acuerdo, en términos de medio ambiente. Se plantea un estricto control de los temas. Y se plantea también todo el proceso de autorizaciones ambientales previas en todo lo que tiene que ver con el proyecto. Se plantea también la inspección y la elección conjunta de la tecnología de la fábrica para que sea la mejor, justamente para mitigar esos efectos. O sea que si hay algo que va a estar monitoreado en este acuerdo, es eso. 30 segundos. Muchas gracias. No, primero que la oposición no hay... Lo que tendría que explicar es por qué fracasaron todos sus pronósticos. O sea, en principio era, si no se elimina el decreto, ahora, aplaudido en ADM, si no se elimina el decreto de las ocupaciones, no va a venir UPM y eso hay que saberlo claro. Es lo que tenía que explicar ahora, si bueno, miren, me equivoqué, le erré como las peras, o esto es igual que Aratirí hace 2 años. Todo esto dijo la calle Pou. Se lo voy a explicar y decir, bueno, todo lo que dije, en realidad erré. Lo segundo, solo tenemos problemas medioambientales. En realidad el agronegocio es un problema mucho más grande para el medio ambiente que la celulosa, es el más complejo. Y vamos a tener problemas mayores, entre otras cosas, porque estamos viviendo al lado de un gigante que es un mono con escopeta, porque las autorizaciones de agroquímicos que ha hecho en los últimos 3 años Temer y Bolsonaro son un drama que vienen para acá. Entonces, claramente tenemos que poner el costado medioambiental arriba de la mesa diciendo es un derecho humano fundamental. ¿Quién sufre por el problema medioambiental? ¿Quién va a vivir al lado de los lugares contaminados? Los más pobres, de abordarlo. Bien. Pero abordarlo en toda la línea y no pensar que los problemas ambientales existen a partir de esta inversión. Creo que es un error y un reduccionismo enfocarlo desde ahí. Gracias a ambos por haber venido. Ha sido un gusto recibirlo.